Hola chicos, antes de iniciar la clase hay que saber que el cálculo diferencial es una herramienta muy poderosa y bastante utilizada en el campo de la ingeniería y en otras ramas de la ciencia. De allí la importancia del estudio. Hoy veremos una parte introductoria del cálculo diferencial, que son las reglas de derivación. En esta clase vamos a ver las reglas de derivación del producto o cociente de dos funciones. Veamos en primer lugar la regla de derivación del producto de dos funciones. ¿Qué nos dice esta regla? Nos dice que si f de x es igual al producto de la función u por la función b, entonces la primera derivada de f, o simplemente la derivada de f, es igual a la función u por la derivada de la función b, más la función b por la derivada de la función u. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a derivar tres funciones. Vamos a ver cómo se deriva cada una de ellas. Veamos la primera función. Nos dice que f de x es igual a este polinomio 3x al cuadrado más 2x menos 5 multiplicado por logaritmo natural de x. En primer lugar tenemos que identificar los factores. Aquí tenemos el primer factor que le vamos a llamar u y acá tenemos el segundo factor que le vamos a llamar b. Entonces ya tenemos las dos funciones. El siguiente paso es derivar cada función. Entonces la función u, representada por 3x al cuadrado más 2x menos 5, si la derivamos nos queda esto, 6x más 2. Recuerden que el 2 se multiplica por el 3, le restamos 1 a este exponente, nos queda 2 menos 1, x, 2 menos 1, 1, nos queda 6x. La derivada de 2x es 2, la derivada de una constante es 0, por eso que ustedes ya no ven nada aquí. Y ya tenemos la derivada de la función u, que es 6x más 2. Ahora vamos a derivar la segunda función, la función b, que está representada por logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x, como ya lo vimos en clases anteriores, es 1 sobre x. Una vez que tenemos las dos derivadas, la derivada de u y la derivada de b, ya procedemos a reemplazar en esta expresión, que es la regla de derivación del producto de dos funciones. La derivada de f es igual a la derivada a la función u. ¿Cuál es la función u? 3x al cuadrado más 2x menos 5. 3x al cuadrado más 2x menos 5 lo escribimos entre paréntesis por la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de b? 1 sobre x. 1 sobre x. Más la función b. ¿Cuál es la función b? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 6x más 2. 6x más 2. Ya tenemos la derivada de f. Ahora lo que vamos a hacer es reducir un poco más esta expresión. Aquí tenemos el producto de un polinomio por un monomio. Procedemos a resolver este producto. 3x al cuadrado por 1 sobre x nos queda 3x. 2x por 1 sobre x nos queda 2. Y menos 5 por 1 sobre x nos queda 5 sobre x. Más, por conveniencia, este paréntesis lo escribimos primero. 6x más 2 entre paréntesis por logaritmo natural de x. Y tenemos resuelto el ejercicio. Ya tenemos aquí la derivada de f de forma reducida. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos el producto de un radical por el logaritmo natural de x. Aquí tenemos raíz cúbica de x a la quinta por logaritmo natural de x. Es fácil identificar los factores. El primer factor sería raíz cúbica de x a la quinta, que le vamos a llamar u, y el segundo factor, logaritmo natural de x, que le vamos a llamar b. El siguiente paso es derivar cada uno de estos factores. Previo a la derivación de este factor lo llevamos a la forma exponencial por comodidad. Entonces, raíz cúbica de x a la quinta lo podemos escribir como x elevado a la 5 tercios. Una vez que tenemos escrito de esta forma, ya
podemos derivar fácilmente. 5 tercios se multiplica por este coeficiente. Aparentemente ustedes no ven nada, pero se sobreentiende que aquí está la unidad. 5 tercios por 1, 5 tercios. Al exponente le restamos 1. 5 tercios menos 1, 2 tercios. Y ya tenemos aquí la derivada de u. Ahora vamos a derivar el segundo factor, que es logaritmo natural de x, está representada por la función b. Logaritmo natural, la derivada de logaritmo natural es 1 sobre x. Una vez que tenemos la derivada de u y la derivada de b, procedemos a reemplazar en esta expresión. La derivada de f es igual a u. ¿Qué es u? X a la 5 tercios por la derivada de b. ¿Qué es b? ¿Qué es la derivada de b? 1 sobre x más la función b. ¿Qué es la función b? Logaritmo natural de x por la derivada de u. ¿Qué es la derivada de u? Esta expresión que ustedes ven aquí. 5 tercios por x a la 2 tercios. Reducimos esta expresión, ya tenemos la primera derivada, lo que vamos a hacer es reducirla. Aquí tenemos el producto de dos monomios, x a la 5 tercios por 1 sobre x, nos queda x a la 2 tercios, más, por conveniencia, este paréntesis lo escribimos primero, ya no hay necesidad de escribirlo con paréntesis, 5 tercios por x a la 2 tercios por logaritmo natural de x. Y ya tenemos la primera derivada de forma reducida. La primera derivada de esta función, por supuesto, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función que está representada por el producto de dos polinomios. Cada polinomio vamos a representarlo como un factor. El primer factor lo estamos identificando como la función u y el segundo factor como la función b. Una vez que tenemos identificados los factores, procedemos a derivar cada factor que está representada por la función u y por la función b. La derivada de u nos queda esta expresión que está aquí. 3 por 2, 6, 3 menos 1, 2, 6x al cuadrado, la derivada de 3x es 3. Y el factor b que está representado por la función b, el factor 2 que está representado por la función b, aquí tenemos un radical, por conveniencia lo llevamos a la forma exponencial, nos queda 3x a la 1 medio menos 2 por x a la quinta. Muy importante, chicos, aquí no he derivado todavía, lo único que he hecho es transformar esta expresión que está aquí, que tiene un radical, escribirlo en forma exponencial. Una vez que tenemos transformado en esta forma, de esta manera, procedemos a derivar. Entonces la derivada de 3x a la 1 medio es 3 medios por x a la menos 1 medio. Recuerde que el 1 medio se multiplica por 3, nos queda 3 medios. Y le restamos 1 a este exponente. 1 medio menos 1 menos 1 medio. La derivada de 2x a la quinta, multiplicamos el 5 por el 2, nos queda 10. Le restamos 1 al exponente, 5 menos 1, 4. Y ya tenemos aquí la derivada de b. Una vez que tenemos la derivada de u y la derivada de b, procedemos a reemplazar en esta expresión que está acá, que es la regla de derivación del producto de dos funciones. Entonces nos dice que la derivada de f es igual a la función u. ¿Cuál es la función u? Este polinomio, 2x al cubo menos 3x. Aquí escribimos el polinomio entre paréntesis, 2x al cubo menos 3x, por la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de b? Esta expresión que ustedes ven aquí. Lo escribimos entre paréntesis, 3x a la menos 1 medio menos 10x a la cuarta. Más la función b. ¿Cuál es la función b? Este polinomio que ustedes ven aquí, 3x a la 1 medio menos 2x a la quinta, 3x a la 1 medio menos 2x a la quinta, por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? Este polinomio que ustedes ven aquí, 6x al cuadrado menos 3. Ya tenemos la derivada de la función f. Ahora procedemos a reducir esta expresión. Aquí tenemos el producto de dos polinomios, acá también tenemos el producto de dos polinomios. Desarrollamos este producto, nos queda esta expresión que está aquí. Si no hay ningún error, lo que hacemos es reducir términos semejantes. Al reducir términos semejantes nos queda esta expresión que está aquí. Y ya tenemos la primera derivada de la función f de manera reducida. Resuelto el ejercicio.
Ahora vamos a ver la regla de derivación del cociente de dos funciones. ¿Cómo funciona esta regla? Nos dicen que si tenemos una función expresada de esta forma, como ustedes pueden ver aquí, tenemos una fracción y en el numerador tenemos una función u y en el denominador tenemos una función b. Entonces, si tenemos una función expresada de esta forma, lo que hacemos es aplicar esta regla. ¿Qué nos dice esta regla? La derivada de f es igual a la función b por la derivada de la función u menos la función u por la derivada de la función b. Todo eso sobre la función b elevado al cuadrado. Veamos esas reglas aplicadas en dos ejemplos. Tenemos aquí dos funciones. Vamos a derivar cada una de esas funciones aplicando esta regla de derivación. Veamos la primera función. Nos dice que f de x es igual al cociente entre este polinomio y este polinomio. Entonces tenemos en el numerador este polinomio que vamos a decir que es u y en el denominador tenemos este polinomio que vamos a decir que es b. Una vez identificadas las funciones, procedemos a derivar cada una de ellas. Entonces u es igual a x al cuadrado más 2x menos 5, su derivada sería 2x más 2. La función b, que es el denominador, x a la cuarta menos 3x, su derivada sería 4x al cubo menos 3. Recuerden que el 4 se multiplica por este coeficiente, que en este caso es 1. Le restamos 1 al exponente, nos queda 3 y nos queda 4x al cubo. La derivada de 3x simplemente es 3. Una vez que tenemos la derivada de u y la derivada de b, procedemos a reemplazarla en esta expresión que está acá. Entonces nos dice que la derivada de f es igual a b, que es x a la cuarta menos 3x, x a la cuarta menos 3x, por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 2x más 2, por 2x más 2. Recuerden que hay que poner cada polinomio entre paréntesis, menos u, que es x al cuadrado más 2x menos 5, entre paréntesis, por la derivada de b, que es 4x al cubo menos 3, 4x al cubo menos 3. Todo eso sobre la función b elevado al cuadrado. ¿Cuál es la función b? X a la cuarta menos 3x. Entonces, x a la cuarta menos 3x elevado al cuadrado. Ya tenemos la derivada de esta función. Ahora lo que vamos a hacer es reducir esa expresión. Entonces, resolvemos este polinomio. Si ustedes no ven ningún signo entre ambos polinomios, recuerden que se está multiplicando. Entonces, x a la cuarta menos 3x por 2x más 2 nos queda esta expresión que está aquí. Espero no haberme equivocado. Y acá, x al cuadrado más 2x menos 5, vamos a multiplicar por esta expresión que está acá, 4x menos 3. Si resolvemos este polinomio, nos va a quedar esta expresión que está aquí. Espero también no haberme equivocado. Una vez que tenemos ya desarrollado estos dos polinomios, lo que se procede es a restar estos dos. ¿Ya? Veamos aquí, 2x a la quinta menos 4x a la quinta menos 2x a la quinta. 2x a la cuarta menos, porque recuerde que hay que cambiarle de signo, menos 8x a la cuarta, nos queda menos 6x a la cuarta. Y así vamos procediendo, reduciendo términos semejantes. Todo eso sobre x a la cuarta menos 3x al cuadrado. No hay necesidad de desarrollar el denominador. Y ya tenemos reducida esta expresión, por lo tanto ya tenemos resuelto el ejercicio. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Nos dice que f de x es igual a esta expresión que está aquí. En el numerador podemos darnos cuenta que tenemos un polinomio y en el denominador tenemos un monomio. Identificamos fácilmente cuáles son las funciones que están interviniendo aquí. Vamos a decir que u es igual a 2x al cubo menos 5 y que b, la función b va a ser igual a esta función exponencial e a la x. Procedemos a derivar
cada una de las funciones. La función u, 2x al cubo menos 5, su derivada nos queda 6x al cuadrado. Recuerden que el 3 se multiplica por el 2, restamos 1 al exponente, 3 menos 1, 2. La derivada de una constante 0, por eso que ustedes no ven nada aquí. Y acá tenemos la función b, que es igual a e a la x. La derivada de e a la x es la misma función e a la x. Una vez que tenemos la derivada de u y la derivada de b, procedemos a reemplazarla en esta expresión, que es la regla de derivación de dos funciones, del cociente de dos funciones. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? En el numerador vamos a tener el producto de la función b, que es e a la x, aquí tenemos e a la x, por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. Menos la función u, que es 2x al cubo menos 5, lo escribimos entre paréntesis, por la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de b? La misma función b, e a la x. Todo eso sobre la función b elevado al cuadrado. ¿Cuál es la función b? E a la x. E a la x elevado al cuadrado. Ya tenemos la primera derivada, pero no nos piden... no, simplemente vamos a seguirlo simplificando. Vamos a reducir un poco esta expresión, pero ya tenemos la primera derivada. Ustedes pueden darse cuenta que aquí tenemos e a la x, sacamos factor común. Al sacar factor común nos queda esta expresión. Ustedes pueden darse cuenta que tenemos aquí en el denominador e a la x elevado al cuadrado y acá tenemos e a la x. Podemos simplificar factores. Al simplificar estos factores nos queda esta expresión que está aquí. 6x al cuadrado menos, entre paréntesis, 2x al cubo menos 5, todo eso sobre e a la x. Podemos dejarlo ahí o seguimos simplificando. Vamos a destruir paréntesis. Recuerden que cuando se destruyen paréntesis hay que tener muy en cuenta el signo que le antecede al paréntesis. Como aquí vemos que tenemos un signo negativo, hay que cambiar todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, nos queda 6x al cuadrado menos 2x al cubo más 5. Todo eso sobre e a la x. Podemos dejarlo ahí, pero vamos a ordenarlo de acuerdo al grado del exponente en orden descendente. Entonces primero vamos a escribir esta expresión que tiene x al cubo, después esta expresión que tiene x al cuadrado y por último el término independiente. Entonces nos queda menos 2x al cubo más 6x al cuadrado más 5, todo eso sobre e a la x. Y tenemos resuelto el ejercicio. Ya tenemos la derivada de esta función, que es esta expresión que está acá. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo es lo mismo prácticamente que hemos desarrollado en los ejercicios anteriores. La regla de derivación del cociente entre dos funciones. La única diferencia es que lo tenemos en otra notación. No hay que asustarse, pero es lo mismo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Si y es igual a 2x al cubo menos 5x, todo eso sobre el logaritmo natural de x, halle de y de x cuando x vale e. Esto de y de x, recuerden que es la primera derivada, sino que está escrito en otra notación. Y esto que me está indicando acá, que x igual a e, quiere decir que una vez que derivemos y, donde está x vamos a escribir e. O sea que en vez de x vamos a escribir e. Eso hay que tener muy en cuenta. Y el resto es lo mismo. Entonces aquí lo importante es identificar las funciones. Ya, ¿cuál es la función u y cuál es la función b? Es fácil darse cuenta. Aquí 2x al cubo menos 5x va a ser la función u. Y logaritmo natural de x va a ser la función b. Procedemos a derivar utilizando la notación que ustedes ven aquí. De u a dx va a ser igual 6x al cuadrado menos 5. El proceso de derivar es el mismo, no cambia. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Una vez que tenemos ya la derivada de u y la derivada de b, procedemos a reemplazarla en esta expresión, que es la misma que hemos visto anteriormente, pero en otra notación. No hay que asustarse. Entonces, nos dice que la derivada de y con respecto a x es igual a, en el numerador tenemos la función b. ¿Cuál es la función b? Logaritmo natural de x,
por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u con respecto a x? Este polinomio, 6x al cuadrado menos 5 por 6x al cuadrado menos 5 menos u. ¿Cuál es u? Este polinomio que ustedes ven aquí, 2x al cubo menos 5x. 2x al cubo menos 5x por la derivada de b con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de b con respecto a x? La derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. 1 sobre x. Todo eso sobre b al cuadrado. ¿Cuál es b? Logaritmo natural de x. Entonces, logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Ya tenemos la derivada de esta función. Ahora lo que vamos a hacer es reducir un poco esa expresión. Entonces tenemos aquí logaritmo natural de x por este polinomio 6x al cuadrado menos 5 menos, vamos a resolver este producto, 2x al cubo por 1 sobre x nos queda 2x al cuadrado, 5x por 1 sobre x nos queda 5. Hay que tener muy en cuenta que a este producto le antecede el signo menos, por lo tanto a ese resultado hay que cambiarle el signo. Por eso que ustedes ven aquí que tenemos menos 5x, acá que nos quedó más 5. Y todo eso sobre el logaritmo natural de x al cuadrado. Ya tenemos la primera derivada o la derivada de la función y. Pero eso no nos piden. Nos piden que a este resultado evaluemos cuando x vale e. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde está x vamos a escribir su valor, que es e. Donde está x escribimos e, donde está x escribimos e, ¿no? Y nos queda esta expresión que está acá. Logaritmo natural de e por 6e al cuadrado menos 5 menos 2e al cuadrado más 5. Todo eso sobre logaritmo natural de e elevado al cuadrado. Pero ustedes pueden verificar en la calculadora o ya por nociones básicas, logaritmo natural de e es igual a 1. Por lo tanto, este es 1, este es 1. Entonces nos queda 1 por este polinomio menos 2e al cuadrado más 5. Un polinomio multiplicado por la unidad es el mismo polinomio. Si lo escribimos sin paréntesis, no hay problema porque le antecede un signo positivo, sale igualito. 6e al cuadrado menos 5 menos 2e al cuadrado más 5. Todo eso sobre 1. El 5 negativo con el 5 positivo se cancelan. Estos dos términos son semejantes. 6e al cuadrado menos 2e al cuadrado es 4e al cuadrado. Y como todo esto está sobre 1, no afecta, nos queda 4e al cuadrado. Por consiguiente, la derivada de la función y cuando x vale e es este valor que está aquí, 4e al cuadrado.